Cuando leí en la pauta de qué íbamos a estar hablando en este segmento, dije que acierto. Porque es lo que mueve al mundo. Más allá de lo que digan muchas y muchos, todavía no es el oro. Sigue siendo lo que mueve al mundo. No son los dólares. Y por lo que terminamos hablando del genocidio en Gaza, de los barcos de la Armada Norteamericana en todo. De la narrativa del cambio de nombre a Golfo de Estados Unidos, de la guerra contra el narcotráfico en nuestro continente. Todo tiene que ver con el oro, pero negro. Sí, el oro líquido, el petróleo. Bueno, el tema de hoy, de traerlo un poco acá, surge también de la reunión que tuvo estos días Trump con Milei en relación a, al nuevo préstamo al fondo, estas cuestiones que se estuvieron rumoreando de, Trump pidiéndole participación en acciones, mejor dicho, en YPF, en Vaca Muerta y demás. Entonces, hoy seguimos hablando de bienes comunes, pero en este caso de petróleo. Y para introducirnos un poco al tema, tenemos un gráfico que muestra las reservas de petróleo a nivel mundial, los países con mayores reservas. Esto es una imagen emitida en 2022 por el Banco Mundial y tiene a Venezuela en primer lugar, sí. Arabia Saudí, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Libia, Nigeria, Kazajistán, excepto China, Canadá, Qatar, Argelia. Y Estados Unidos, de los 10 primeros, 8 son BRICS. Sí, total. O semi-BRICS. Sí. Otra cosa que explica por qué el ensañamiento de Estados Unidos contra los BRICS. Total, y tenemos también, lo que explica también mucho eso es el otro gráfico que muestra por regiones también, o sea, no solo por países, sino por regiones, la acumulación de petróleo. Aparece en primer lugar Medio Oriente, seguido América Latina, por supuesto. Europa del Este, después viene África, Norteamérica y demás. Pero lo que justamente nos posiciona, en un lugar donde, como vimos estos días, se están tirando un poco de los pelos para ver quién se queda con ese dominio del oro líquido. Y en relación a eso, primero aclarar que el petróleo pasa a ser tan importante de esta manera después, post Segunda Guerra Mundial, es cuando se dan cuenta los distintos usos que podía tener como combustibles. También la explotación del gas y toda esa cuestión, como abastecimiento energético también. Y un poco en relación a eso, hoy venía a mencionar lo que pasó en nuestra región, tanto un poco en Venezuela como también acá en Argentina, con una empresa en común, que es la empresa Chevron, que si bien operaba en Venezuela desde 1923, es durante el chavismo cuando tiene como esta fractura o esta discusión por la exportación de petróleo hacia afuera. Es en el marco que se da, las embargaciones, por así decirlo, de los bienes que tenía Venezuela en el exterior, que es donde se pasa a apropiar a Estados Unidos, que es donde después, como hablábamos hace un rato, se demuestra que era para financiar a la oposición del chavismo en Venezuela. Y que es la misma empresa que en el 2012 empieza a coparticipar junto a YPF en Argentina en la recuperación del yacimiento petrolífero fiscal. Que anteriormente, acá surge, un dato medio curioso, pero es que el nombre de Vaca Muerta, que es el mayor yacimiento petrolífero que tenemos en el país, que se encuentra en Unquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, fue puesto por un científico que es Charles Weaver, que trabajaba para Standard Oil of California, lo que hoy en la actualidad es Chevron, y que en 1931, haciendo estudios por Latinoamérica y demás en torno a la explotación de estos bienes, encuentra que en nuestro país teníamos este gran yacimiento que lo bautiza como Vaca Muerta, y que después, en 2012, es donde el Estado argentino vuelve a tomar participación en la explotación de esto. Primero, por la expropiación de lo que hoy en día es YPF, pero que en ese momento pertenecía a la empresa española. Que, Repsol. Sí. Sí, además un Standard Oil que junto, creo, con la United Fruit Company
fueron dos de las empresas promotoras de la mayoría de los golpes de Estado en los 60, 70 en América Latina, sobre todo en Centroamérica. Y la Standard Oil, además, es una de las que echan de Cuba cuando triunfa la revolución. Es una de las que echan de Venezuela cuando gana la revolución bolivariana. Sí, y... ¿Cuándo las vamos a echar de acá? Bueno, esa es una de las preguntas que iba a dejar más para el final, pero antes... La adelantaste. No será con Milei, claramente. No, claramente no. Bueno, en el 2012 es donde se expropia a esta empresa española el 51% de lo que viene a ser las acciones de YPF, y es donde se empieza a estudiar qué cantidad de petróleo y gas se podía sacar de Vaca Muerta, que tenemos una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados de este yacimiento, y donde las profundidades para extraer el petróleo llegan a los 2.500 y 3.000 metros, por lo cual se utiliza el mecanismo del fracking, que es la perforación vertical, y que en los primeros estudios se contaba con 927 millones de barriles equivalentes a petróleo. Eso fue uno de los primeros descubrimientos de YPF, que en febrero de 2012 pasó a ser reservas de 22.500 millones de barriles equivalentes de petróleo, y que en el 2013 se pasó a encontrar 27.000 millones de barriles en este sector, y que es en parte lo que hoy en día juega mucho en las negociaciones que tiene Javier Milei en el exterior, porque parte del incremento de estos últimos años de la exportación de petróleo, que ha crecido un 28%, si no me equivoco, es por permitir la explotación de empresas extranjeras, que después obviamente termina siendo todo en derivación de bienes de esas empresas, no en abastecimiento del país. O sea, después tenemos situaciones como Argentina comprándole gas a Brasil y demás, cuando tenemos de sobra reservas para el abastecimiento energético. Se lo llevan por un módico precio, porque además tampoco dejan mucho de regalías. Hay una chubutense presente en la mesa. Si uno va a la Patagonia y ve los barquitos saliendo desde Comodoro Rivadavia y demás, es prácticamente todo el día barcos que salen. Todo eso petróleo que se están llevando. Sin dejar nada. Y pensemos que esa misma discusión es la que se está dando respecto de la explotación offshore a la altura de lo que serían las costas de Mar del Plata. No es sobre las costas de Mar del Plata, es a la altura de donde serían las costas de Mar del Plata, que es un tipo de explotación que es peligrosa, obviamente, porque tiene mucho riesgo de que pase algo y se vierta petróleo al mar. Hoy por hoy hay tecnología de sobra como para poder realizarlo. Obviamente va a tener impacto. No quiere decir que no vaya a tener impacto, pero la discusión de si ambientalistas y demás, o muchas veces la discusión internacional de si sí o si no, lo mismo que pasó con el barquito que estuvo dando vueltas, el submarino, que estuvo dando vueltas investigando, y que de ahí sacaron la estrella culona y no sé qué. Sí, todo eso es parte de la misma discusión, de quién se va a hacer cargo de la explotación de los recursos o de los bienes comunes en nuestro mar. Tengo algo para aportarte, porque justo salió ayer, ayer dio una entrevista el ex funcionario del Banco Central de México en Futurock. Le pasé el recorte recién acá. Mira, bueno, justo ayer dio una entrevista, porque es literal de lo que venías trayendo vos en cuanto a esto de que Trump ahora le pidió a... estamos todos conectados. Le pidió Trump a la Argentina, ahora que nuestro nuevo ministro, empezó por ahí el nuevo ministro de la Argentina, que es Scott Bessent, ya fue Caputo, es otra marca, pero lo que contaba era que de forma secreta, digamos, en la letra chica del acuerdo que tuvo México con Estados Unidos en el 95, estaba justamente la relación de la extracción de petróleo sin regalías, como parte de un acuerdo relativamente secreto, al cual no se le había dado cuenta al Congreso de que formaba parte de esa contraparte del préstamo que iba a recibir México, de ese salvataje que, como vemos ahora, no viene por el Fondo Monetario Internacional, sino que viene directamente del Tesoro. Eso se hizo solamente 9 veces en la historia del país, si no me falla la memoria. No se hizo más que eso. Si quieren lo escuchamos al ex... Ya te intervenimos la columna, Vivi, somos insoportables, pero bueno.
pasó La ayer. garantía petrolera fue algo muy delicado porque, pues, estrictamente hablando, esa garantía petrolera, o sea, básicamente la garantía lo que establecía era que en caso de que México no pudiera pagar el préstamo, entonces las autoridades americanas podían entrar directamente a las cuentas que la empresa petrolera Pemex Una locura, tiene con bancos americanos, en donde se deposita el producto de las ventas por exportación de crudo, podían entrar directamente a cobrarse ese dinero, ¿no? Entonces era obviamente algo muy, muy fuerte, muy severo, y bajo condiciones normales, pues eso se debió de haber... Ya está. Con eso alcanza. Federico Rubli Kaiser era presidente o era miembro del Banco Central de México cuando sucedió esto, que además agregaba que no se le dijo al Congreso que esto iba a ser una cláusula precisamente porque si entraba al Congreso se iba a empantanar la discusión y no se iban a tener los recursos que pedía México. Bueno, y en relación a esto, o sea, la posesión y demás y a la letra chiquita, bueno, Chevron, o sea, digo, anterior a esto también tiene el dominio de un bloque que es el Trapial en Neuquén, que controla y opera desde 2022 y donde tiene un programa de inversiones de $500 millones anunciados en 2023. Pero donde además, o sea, nos deja como la reflexión de al menos nosotros que estamos acá sabemos de lo que implica el riesgo, no solo en pérdida de soberanía, de entregarles los recursos a empresas extranjeras y el dominio que pueden tener esos países a través de estas empresas, cómo pueden operar en el territorio, sino que también tenemos un caso reciente que ha pasado en Salta, digo, saliendo un poco de Vaca Muerta, que es el abandono de uno de los pozos donde la empresa President Petroleum operaba y que ha sido... No ha sido retirada como establece, digamos, para mantener los códigos de seguridad y que eso está implicando que la gente de los alrededores pierda cosechas, pierda animales de ganado y además de traer consigo muchas enfermedades también de la salud. Esto está pasando en Salta, en Orán, así que también es importante, o sea, como que tener lo que es la repercusión de que el Estado abandone y entregue estos bienes comunes, y que también algo que quería señalar con respecto a lo que hablaba Trump, que no era solo las acciones de YPF o de Vaca Muerta, sino que también era con respecto a la energía nuclear, que era lo que había mencionado el sábado pasado, y que dentro del manejo de la energía nuclear, algo que entra sí o sí es el manejo del agua. Por eso mencionaba que que las centrales nucleares siempre se encuentran a las orillas de los ríos y demás, porque necesitan del agua para su funcionamiento y bueno, ¿quién administra, digamos? O sea, ¿qué clase de manejo va a empezar a tener también el agua en relación a eso cuando sabemos que es uno de sus intereses principales en América Latina sobre todo? Sí. Ah, bueno, y la pregunta que sí, claro. sí. No, era la cuestión de, como veníamos viendo, por ejemplo, con el caso del Sahel y demás. ¿Será el camino de América Latina para la segunda y definitiva independencia llevar un plan en conjunto de los manejos de bienes naturales? Para mí es un poco, ese es el camino a seguir, que sabemos que hoy en día con Milei acá no lo podemos lograr, pero que otros países sí están intentando construir ese camino. Brasil, por ejemplo, también. O sea, más allá de las relaciones que tiene ahora con Macron y demás, está tratando de construirse como una eminencia de la energía nuclear en este contexto donde sabe que Argentina está entregando sus recursos. Sí, y aporto, yo sigo con el discurso de Petro, refundamentalista, sí. Pero gran parte del discurso de Petro en las Naciones Unidas va en torno, no los fragmentos que pasamos aquí, pero sí va en torno a la cuestión de la urgencia de la descarbonización y la transición hacia las energías limpias, en las cuales, por ejemplo, Argentina también tiene un potencial muy fuerte, y cómo se corre un poco el eje de la energía fósil, como es el petróleo, que no solo tiene un punto de finalización, digamos, en un momento eso se va a terminar, a diferencia de la energía que podemos agarrar del viento, del sol, del agua y demás, pero además por el nivel de contaminación que eso produce en nuestros países, sí. Porque bien venimos diciendo, donde mayor cantidad de petróleo hay, somos los países más invadidos, más asediados por el imperialismo, porque bien saben que acá está la verdadera riqueza, pero que somos los que pagamos después los platos rotos que deja esa contaminación. Bueno, de hecho Chevron, hubo una campaña muy grande en Ecuador cuando el presidente era Rafael Correa contra Chevron por haber contaminado una selva
Y de hecho, de ahí salió el proyecto del Yasuní TT para no sacar petróleo de una región y que a cambio de eso distintos países del mundo le paguen a Ecuador para precisamente no sacar ese petróleo de ahí, para poder fomentar el no utilización. En relación con este cambio de matriz energética, es la discusión de todo el tiempo. Trump es petrolero, Putin es petrolero, el gobierno iraní vende gas, las monarquías del Golfo venden petróleo, pero, así como digo esto, China está haciendo mucha inversión en energía solar y eólica, está ayudando a Arabia Saudí, valga la redundancia y la paradoja, a que su economía no dependa solamente del petróleo y le están haciendo acuerdos o inversiones para que Arabia Saudí, que de hecho creo que es en Asia Occidental el país con mayor capacidad de generación de energías limpias, se da como en paralelo esas discusiones, muchas lo que pasa que hasta tanto no haya algo que pueda reemplazar al petróleo como generador de energía, es muy difícil que el petróleo no lo sigan sacando. De hecho, hace algunos días nada más veíamos a Rafael Grossi, el de la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que se juntaba con Vladimir Putin y los felicitaba y qué sé yo. Más allá de hablar de Irán, que evidentemente deben haber hablado del quilombo en Irán y del rol que jugó Grossi, le deben haber pasado una facturita ahí. Pocos días antes Rusia había lanzado, o había dicho Putin que para el 2030 estaban pensando en lanzar un sistema energético atómico circular, cerrado, que lo que hace es reutilizar el desperdicio del uranio enriquecido que se utiliza para la generación de energía nuclear. Con lo cual, si eso llega a ser así, si llega a ser verdad, si llega a tener efectividad, se podría resolver el problema de la contaminación, o en gran medida, esto obviamente habría que charlarlo con alguien que sepa más en profundidad, pero podríamos conseguir un especialista. Pero se podría resolver el problema de la contaminación que genera el residuo nuclear si efectivamente funciona esto hasta que se agote, hasta que no genere más radiación. Ahora, los chinos están trabajando en la fisión o en la fusión, no me acuerdo cuál de las dos. Energía nuclear se usa mucho fisión, o sea, el término, no sé si... Por eso, no sé. Lo que estaban viendo era si podían generar tecnología para generar fusión nuclear, que no tiene el mismo grado de contaminación, que hasta ahora es medio incontrolable, por lo que tengo entendido, pero están trabajando en eso. ¿Qué pasa si en algún momento encuentran una energía alternativa con esa capacidad, digamos, en términos de masividad como es el petróleo? Claro. Y bueno, el petróleo va a perder chau. Pero hasta tanto no suceda eso, el petróleo va a seguir siendo. Y de hecho que Trump, Putin, todos sean presidentes pro petróleo, deja la discusión de energías limpias, solar, qué sé yo, ¿verdad? En un segundo o tercer plano, por lo menos para las potencias. ¿Listo? ¿Y ya está? Sí. Bueno, tenemos sorteo. Tenemos sorteo. Claro. Y antes, un tuit de hace una hora, el enviado ruso en la ONU, Dmitry Polansky, le dice al enviado francés, en la votación del Consejo de Seguridad de ayer en la ONU sobre las sanciones en Irán, o a Irán, que se activaron ahora. De hecho, Irán sacó al embajador, o retiró al embajador de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Le pido que no hable más, le dijo. Solo te estás cavando más profundo, o estás cavando tu fosa más profundo. Tu hermano mayor, Estados Unidos, no te dejaron estar de acuerdo con la resolución que presentamos, que era la que presentó Rusia y China, para que las sanciones a Irán se retrasaran durante 6 meses para tratar de llegar a un acuerdo y que no entren en vigor las sanciones de la Unión Europea y de la ONU a Irán nuevamente por el tema nuclear. Como para bien cerrar y relacionar todo con todo.